aclarar antes de empezar a hablar de este tema que todo lo que se va a comentar es de la ley del IMSS, pero de 1973. ¿Por qué la ley del 73? Para esto de si las pensiones se pueden heredar o no. La del 73 porque las personas que están actualmente ya percibiendo una pensión son personas que estuvieron con esa ley del 73. Todas las demás leyes que se han ido estableciendo, pues es gente que actualmente todavía está laborando, todavía está trabajando con las diferentes leyes y les aplican en ese aspecto diferentes condiciones para el hecho de las pensiones, si es posible heredarlas o no. Entonces, vamos a aplicar lo dispuesto. Los artículos que voy a citar son de la ley del Seguro Social de 1973, porque son las personas que ya más tiempo tienen y en realidad son las que se van a ver de alguna manera afectadas o se van a ver involucradas por esta ley. Con este acotamiento que acabamos de hacer, entonces empezamos a hablar de el artículo 152, repito, de la ley del Seguro Social de 1973. Algunos de estos artículos sí los vas a encontrar en la ley del IMSS actual, pero ya no van a coincidir los artículos. Entonces, si lo vas a consultar, lo puedes consultar en la ley del IMSS, pero del 73. Dice el artículo 152. Primero me voy a permitir leerte lo textual y de ahí vamos a hacer algunos comentarios. Nos dice esta ley: tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o del pensionado. A la falta de esposa tendrá derecho a recibir la pensión la mujer con quien el asegurado o pensionado vivió como si fuera su marido durante los 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquel. Aquí hacemos la primera pausa. Entonces nos habla este artículo 152 de que en primera línea, ¿quién está para recibir la pensión de viudez? La esposa. Entendiendo por esposa la que está casada legalmente por el registro civil. Esta es la persona que está en primer lugar para recibir la pensión y podrá recibir, vamos a ver más adelante, hasta un 90% de lo que percibía la persona que falleció. Pero también nos habla de que la persona o la mujer con quien el asegurado o pensionado vivió como si fuera su marido, o sea, las personas que están por unión libre, esta persona, esta mujer, también puede percibir la pensión, pero ahí nos pone el primer requisito, que haya estado viviendo con esta persona durante 5 años. Desde luego ya se buscará la manera en que lo pueda demostrar. No es motivo ahorita de meternos en todo esto, pero tiene que, de acuerdo a la ley, tiene que justificar que ha vivido en el hombre que falleció por lo menos 5 años. Esto recordemos que solo es en caso de que no sea la esposa, ¿sí? Es la persona con la que se está viviendo en unión libre. Nos dice entonces, con la que precedieron inmediatamente a la muerte de aquel o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante ese tiempo que dura la unión libre, y la ley dice durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado tenía varias concubinas, se puede dar ese caso, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión. Luego por ahí he estado escuchando algunos comentarios de que la que tenga mayor antigüedad, pero no, la ley es muy clara y no acepta otra interpretación. La ley simplemente dice, si no hay una esposa legal y la persona que era el pensionado pues vivía en unión libre con más de una persona, más de una mujer, ninguna tiene derecho a percibir la pensión que deja el pensionado que fallece. Entonces se dieron aquí ya 2 puntos. La situación de la esposa que tiene todos los derechos y la persona con quien se vive en unión libre que la puede tener los derechos siempre y cuando no haya esposa y siempre y cuando no haya más de una persona que vaya a exigir esos derechos por haber estado viviendo en unión libre con el pensionado o con el jubilado.
Continúa diciendo este artículo 152, pero ahora en su segundo párrafo. La misma pensión le corresponde al viudo que estuviese totalmente incapacitado y que hubiese dependido económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada fallecida. Aquí vamos a ver algo que tal vez hoy en día no aplique y lo vemos injusto, pero estamos hablando de las leyes del 73, porque nos dice que el viudo de la persona que estaba recibiendo la pensión puede recibir o heredar la pensión, pero aquí nos pone un requisito muy importante, que estuviese totalmente incapacitado para trabajar, que no pueda ya trabajar. En ese caso, el hombre sí puede recibir la pensión y que hubiese dependido económicamente, o sea, no podía trabajar y de alguna manera vivía del salario o de la pensión que percibía su mujer, o bien también si estaban en unión libre y la mujer pues ya era divorciada o no tenía ningún problema y vivía en unión libre con él, puede recibirlo, pero ojo, el hombre únicamente en el caso de que esté totalmente incapacitado para trabajar. Hoy en día, por esto de la igualdad que se ha estado peleando y que ya la nueva ley del Seguro Social ya lo toma, es para las nuevas leyes. En este aspecto, pues están rigiéndose bajo la ley de 1973, donde todavía no se tocaba mucho este tema de la igualdad de género, como hoy en día pues lo estamos viviendo. Continuamos entonces viendo el artículo ahora, el 153. El 153, ¿qué nos dice? La pensión de viudez será igual al 90% de la pensión de invalidez, de vejez o de cesantía en edad avanzada que el pensionado fallecido disfrutaba, o de que hubiere correspondido al asegurado en caso de invalidez. Este punto también hay que aclararlo, porque vamos a ver más adelante que nos dice que va a recibir el 90%, pero también nos dice la ley que la pensión que va a estar en juego no puede ser mayor al 100% de lo que el pensionado recibía. ¿Por qué hace esta aclaración la ley? ¿Qué pasaría si aparte de la viuda hay hijos que cumplen con los requisitos que vamos a ver más adelante para poder disfrutar también o recibir el beneficio de la pensión? Esto lo vamos a comentar entonces más adelante cuando entremos a ver la pensión de orfandad. En qué casos o qué requisitos tienen que cumplir los hijos para poder disfrutar de esa pensión de orfandad. Hasta ahorita seguimos con la pensión de la viuda, principalmente la esposa, y la pensión que viviera o la persona que vive en unión libre con ciertos requisitos. ¿Qué dice el artículo 154? No se tendrá derecho a la pensión de viudez. ¿Cuándo no se tiene derecho? Que establece el artículo anterior, o sea, el 153, en los siguientes casos, y nos da 3 casos. La fracción 1 dice, cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de cumplir 6 meses de matrimonio. Si la persona se casa y antes el pensionado, desde luego, se casa y antes de que tengan 6 meses de casados, el pensionado fallece, entonces la esposa, aún estando casados, pues no tiene derecho, de acuerdo a la ley, ¿sí? Porque no se cumplieron 6 meses después del matrimonio. Esa es la fracción 1. Nos da una fracción 2, en que tampoco se tendrá derecho a la pensión de invalidez. Cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado, después de haber cumplido o sea, el asegurado, los 55 años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido 1 año desde la celebración del enlace. Entonces, si el pensionado o jubilado se casa y ya tiene cumplidos los 55 años, de manera general, dice, la viuda no tendrá derecho a percibir la pensión, pero da una excepción, que si ya
cumplieron más de un año de casados, entonces no importa que el pensionado haya tenido 55 años, porque ya se cumplió más de un año, que es lo que establece esta fracción 2 del artículo 154. Repito nuevamente, de la ley del IMSS de 1973. Este mismo artículo 154, te decía, nos da un tercer causal de por qué no se tiene derecho a la pensión. Y nos dice, cuando al contraer matrimonio, el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio. Entonces aquí pues ya nos da otro motivo. Cuando al contraer matrimonio, el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía. A menos, otra vez nos dice, de que a la fecha de la muerte transcurrida un año desde la celebración del matrimonio. Entonces en la fracción 2, en la fracción 3, nos habla de un año después de que se realizó el matrimonio. Después aquí, interpretando la ley, nos habla de un punto y seguido, o sea, ya terminó la fracción 3 con estas limitaciones. Y nos dice este artículo, las limitaciones que establece este artículo no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado, la viuda compruebe haber tenido hijos con él. Entonces, estas tres fracciones que hablan de no procede la pensión de viudez, todo eso queda borrado si la persona o la viuda demuestra que tuvo hijos con esta persona. Aquí pues simplemente habrá desde luego que demostrarlo ante el Seguro Social que tuvo hijos con el pensionado, y ese es motivo suficiente para que las fracciones 1, 2 y 3 de las que estamos hablando pues no procedan. Antes de continuar con el artículo 155, permítanme hacer un corte con nuestros amigos de la radio. Seguimos adelante, estimados amigos que nos escuchan en Monitor Financiero, nos escuchan por medio de Facebook. Entonces, hemos hablado ya de tres artículos: artículo 152, artículo 153, artículo 154, con tres fracciones. Y todos estos hablan de los derechos que tiene la esposa o bien las personas que viven en unión libre. ¿Qué derechos puede tener la persona? Desde luego, se va a tomar que la persona que vive en unión libre, que tiene más requisitos que cumplir que quien es la esposa, pues vamos a dar por hecho que cumple todos esos requisitos, para no meternos en tanto detalle en el caso de las personas que pues están en este tipo de unión. Vamos a empezar a hablar un poquito del artículo 155 y ahorita lo volvemos a repasar. El artículo 155, ¿qué nos dice? El derecho al goce de la pensión de viudez comenzará desde el fallecimiento del asegurado o pensionado y cesará con la muerte del beneficiario. ¿Por qué nos dice esto? Porque el hecho de que la viuda empiece a percibir, nos dice aquí, a partir de la muerte, esto lo aclaran porque el trámite va a llevar un tiempo. En lo que se comprueba la relación, en lo que se comprueban las relaciones, se va a llevar un tiempo. Pero una vez que todo quede demostrado, ¿qué va a pasar? Pues simplemente que le van a pagar lo retroactivo a partir del día en que el pensionado murió. No importa si pasa un mes o pasan 2 meses, se le va a pagar todo lo que quedó pendiente. Por eso nos aclara que el derecho de la pensión de viudez comenzará desde el día en que el pensionado falleció. Vamos a continuar entonces con este tema. Ahora que regresaron ya nuestros amigos de la radio a nuestro programa Monitor Financiero, antes de continuar, permíteme pedirte por favor que te suscribas a nuestro canal de YouTube, danos un like y activa la campanita para notificaciones. Estamos como Radio Esperanza 961 FM. Comparte los videos. También puedes descargar en Play Store, Spotify,
dando like y síguenos. Estamos como Radio Esperanza, aquí 96.1, que si lleva punto, comparte nuestros audios también. O puedes visitar nuestra página de Facebook, regalándonos un like y siguiéndonos. Estamos como Radio Esperanza 961 de FM. No te quedes sin señal, también síguenos en internet. Estamos como www.radioesperanza961.com, aquí todo junto, sin espacios. Escúchanos en el cuadrante 96.1 FM de tu radio de manera tradicional. Además, escríbenos al WhatsApp 464-652-5000. Desde luego puedes llamar también al teléfono aquí en cabina al 464-690-9601. Muchos medios para que puedas comunicarte a Radio Esperanza y a los diferentes programas de interés que tiene aquí para todos ustedes. Estábamos viendo entonces el artículo 155, en el que dice que el derecho que tiene la viuda es a partir del día en que el pensionado fallece, y esto quedamos que lo aclara, porque pueden pasar un tiempo en lo que se hace todo la parte administrativa para que la viuda empiece a percibir, pero cuando ya termine toda esta fase, lo va a recibir de manera retroactiva. No importa el tiempo que haya pasado, todo se le va a reconocer. Entonces dice, y cesará con la muerte del beneficiario, o cuando la viuda o concubina contrajeren matrimonio o se encontraran en concubinato. Entonces, la persona que va a recibir la pensión, ya sea la viuda legalmente o la viuda porque vivía en unión libre, lo va a empezar a recibir. ¿Cuándo se termina este derecho? Pues nos da varias opciones. Una, cuando la viuda fallece. La viuda ya no va a poder a su vez heredar estos derechos. Ella no, nada más el titular a la viuda, fallece la viuda, ahí termina. Ella ya no puede heredar lo que a su vez ella heredó. Pero también nos dice que si la viuda vuelve a contraer matrimonio, también ahí termina. O bien que la viuda empiece a vivir en unión libre con otra persona, entonces también ahí termina el derecho que tiene a percibir esta pensión. Entonces, nos dice que cuando la viuda o concubina contraiga matrimonio, se pierde, pero de alguna manera va a recibir, podemos llamarle un finiquito. Cuando ya la viuda vive en unión libre, se vuelve a casar, deja de percibirlo, pero va a recibir les pudiéramos llamar, te digo, un finiquito equivalente a 3 anualidades de la cuantía de la pensión que disfrutaba. O sea, le van a entregar, por último, una cantidad de 3 años de la pensión que estaba percibiendo, que le dejó su pareja. Ya no puede heredarlo a nadie, nada más le dan, como te digo, pudieras llamarle un finiquito para que se ayude durante 3 años, y fuera de ahí ya no va a percibir nada. Esto es importante por si alguien está en el supuesto, pues puede pedir llamamos de finiquito de 3 años, y se lo van a dar en una sola exhibición. Este fue entonces el artículo 155 de la ley del 73. El artículo 156. ¿Qué nos dice este artículo? Tendrán derecho a recibir la pensión de orfandad. Ahora ya vamos a hablar de los hijos. Dejamos a un lado todo lo que tiene que ver con la pensión de viudez. Entonces el artículo 156 nos habla de la pensión de orfandad. ¿Quiénes la van a recibir? Cada uno de los hijos menores de 16 años cuando mueran el padre o la mamá. Entonces, menores de 16 años en automático reciben la pensión sin otra demostración, salvo que son hijos de la persona que estaba recibiendo la pensión. Entonces, inicia ahí este artículo que nos habla de la pensión de orfandad. Y nos dice, cuando mueren el padre o la madre, si estos disfrutaban de pensión de invalidez, de vejez o de cesantía en edad avanzada, o al fallecer como asegurados, tuviesen acreditado el pago
al instituto de un mínimo de 150 cotizaciones semanales, el instituto prorrogará la pensión de orfandad después de alcanzar el huérfano la edad de 16 años y hasta la edad de 25. Entonces sí se puede prorrogar de los 16 a los 25. Después de alcanzar el huérfano la edad de 16 años y hasta la edad de 25, pero aquí nos vuelve a poner un requisito, que se encuentren estudiando. Si el huérfano o quien está percibiendo esta pensión de orfandad antes de cumplir los 16, los va a recibir sin mayor demostración, salvo que es hijo de la persona. A partir de ahí, desde los 16 a los 25 años, se puede prorrogar, siempre y cuando la persona esté estudiando. Y tiene que estar estudiando en una escuela que tenga registro ante la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué es esto? Por ejemplo, las academias que no tienen un reconocimiento de validez oficial, esas no cuentan. Tiene que ser, por ejemplo, preparatoria, ya sea registrada ante la Universidad de Guanajuato o ante la SEP, alguna carrera técnica que también esté reconocida por la SEP, o desde luego la licenciatura. Al llegar a los 25 años, si la persona no acabó la licenciatura, pues ahí se pierde, no importa que siga estudiando, porque la ley nos pone el tope de los 25 años, para que los jóvenes tengan, aunque sea un pequeño apoyo. Tomando en consideración, dice, en planteles del Sistema Educativo Nacional, tomando en consideración las condiciones económicas, familiares y personales del beneficiario, siempre que no sea sujeto del régimen obligatorio. O sea que este joven de 20 años que estaba recibiendo la pensión y se extendió porque está estudiando, pero si este joven empieza a trabajar y lo dan de alta en el Seguro Social en el régimen obligatorio, entonces deja de percibir esta ayuda de la pensión por orfandad. Entonces, ojo con eso, porque ahí el seguro pues lo detecta inmediatamente, porque obtenemos un número de seguro social que es a nivel nacional y con ese nos van a dar de alta como empleados, y cuando el seguro detecte eso, pues simplemente da el corte para que ya no se siga percibiendo esa pensión. Si el hijo mayor de 16 años no puede mantenerse con su propio trabajo o debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, tendrá derecho a seguir recibiendo la pensión de orfandad en tanto no desaparezca la incapacidad que padece. O sea, si la padece y se queda así durante toda su vida, pues durante toda su vida va a seguir percibiendo. Ahora bien, ¿cuánto es lo que va a percibir el hijo? Pues el 20% de lo que percibía el asegurado o la persona pensionada que fallece. Esto es importante que lo calculemos, porque imagínense, fallece una persona pensionada, tiene su esposa que va a recibir hasta el 90% y tiene 3 hijos y los 3 cumplen con los requisitos para poder recibir la pensión. Vamos a suponer que algunos de ellos pues son menores de 16, el otro es mayor de 16 o de 18, pero sigue estudiando. Entonces, si la ley nos dice que cada uno de los hijos va a percibir el 20% de lo que percibía el papá, entonces podríamos decir que 90% la mamá y 3 hijos de a 20%, 9 más 6 son 15, entonces sería el 150% de la pensión, lo cual no está permitido, no va a suceder. Se van a tener que reasignar, el seguro va a reasignar de manera proporcional, de tal manera que entre la viuda y los hijos no puedan percibir en la suma más del 100%. Entonces se va a hacer por parte del seguro una reasignación del dinero que tiene que ver con la pensión. Dice, el instituto concederá en los términos de este artículo la pensión de orfandad a los huérfanos mayores de 16 años si cumplen con las condiciones mencionadas, ¿sí? Pasaron de 16, hay que seguir estudiando
en alguna escuela que tenga reconocimiento de validez oficial, y ahí sí, desde luego ese reconocimiento hay que pedir una constancia a la escuela donde está estudiando el joven, y se tiene que estar llevando al Seguro Social, a las oficinas, como evidencia de que el joven sigue estudiando. Esa constancia, desde luego, no tiene que ver con calificaciones, tiene que ver con que el joven siga estudiando. No es necesario que traiga más información que la constancia de que el joven sigue estudiando en una escuela que tiene el reconocimiento de validez oficial. Vuelvo a repetir esto porque luego ha causado confusión cuando se está estudiando, por ejemplo, en una academia de belleza, en una academia donde se puede estudiar para ser un estilista, o para hacer una barbería, o para ser un chef. Esas no tienen reconocimiento de validez oficial, por lo tanto esas no van a participar, o las personas que estén estudiando no va a servir porque no hay ese registro de validez oficial. Hay un caso, antes de terminar, y que quisiera tocar antes de ir al corte. Este caso no está establecido en la ley, y pues si no está establecido simplemente no participa, pero es importante tomarlo en cuenta. Y es que por ahí también yo lo he escuchado en diferentes pláticas, en diferentes foros. ¿Qué pasa cuando fallece el jubilado, el pensionado, y ya está divorciado? Hay una ex esposa. ¿Qué pasa con la ex esposa? Ya terminó el divorcio, legalmente ya están separados. Pues esta persona que es la ex esposa ya no tiene derecho absolutamente a nada. Si hay hijos que reúnen los requisitos que ya platicamos, ellos sí tienen derecho a lo que marque la ley, y siempre y cuando estén dentro de los requisitos establecidos. Pero la ex esposa, ella sí ya perdió todo el derecho, ya están separados legalmente. Ya hay un acta que indique que ya no está la relación del matrimonio. Entonces esta persona, como les digo, ni siquiera lo contempla la ley. Nada más quise aclararlo porque sí, luego surge esta confusión. En este momento permítanme hacer otro corte con nuestros amigos de la radio, pero seguimos adelante platicando con nuestros amigos en Facebook. Pues seguimos adelante con este tema del que a veces uno no quisiera hablar, pero pues se dan. Las pensiones se heredan, ya hemos visto que sí, pero que bueno, hay ciertos requisitos, y que hay la pensión que es para la viuda, la pensión de orfandad. Vamos a ver también el tema, ahorita lo voy a tocar brevemente para luego compartirlo también con nuestros amigos de la radio. ¿Qué pasaría si muere el pensionado? Porque se da este caso también, y no hay una viuda que reclame los derechos, no hubo hijos que reclame los derechos. Pudiera ser que la esposa pues ya están separados legalmente, pudiera ser que no hay ya hijos, o no hubo hijos en este matrimonio. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene derecho? Pues la ley en este caso activa, por decirlo de alguna manera, los derechos en caso de que vivan el papá o la mamá. Pero es necesario también que el papá o la mamá hayan sido dados de alta por el asegurado o el pensionado como personas que vivían con él y que dependían económicamente de él. Porque si el papá o la mamá del asegurado que fallece no vivían con él, no dependían económicamente de él, pues no tendrán derecho a percibir esta pensión que va a dejar el asegurado o el pensionado. ¿Y esto cómo lo sabe el seguro? Nos podemos preguntar. Quien ya lo ha hecho, que requerimos que luego mamá o papá o ambos pues dependen económicamente de nosotros, les damos la atención médica, los tenemos en casa porque ellos ya no pueden trabajar, tenemos que dar un aviso al seguro, y el seguro va a hacer una visita para verificar que efectivamente papá o mamá o ambos viven conmigo
y que yo les estoy atendiendo en todas sus necesidades, que yo los estoy dando de comer. Entonces el seguro verifica esta situación y les va a extender el seguro social a ellos también, aunque no sean mis hijos, pero viven conmigo y dependen económicamente porque ya no ganan dinero. Pues ya tiene el seguro ese documento en el que autorizó que papá o mamá sean beneficiarios del seguro social, cuando el pensionado aún vive. Fallece el trabajador, fallece el pensionado, entonces no hay esposa, no hay hijos que dependan ya de él, entonces sí, se activan los derechos para papá y para mamá para seguir recibiendo la pensión porque dependían económicamente del pensionado y a su vez el pensionado ya los había registrado previamente para que recibieran atención médica. Van a recibir prestaciones en especie, mas no van a recibir prestaciones en dinero mientras viva el trabajador, porque recordemos que el Seguro Social da esas dos tipos de prestaciones. En especie, pues nos da uso de quirófano, uso de hospital, o nos da medicinas, y las prestaciones en especie, bueno, pues es cuando ya que nos paga el aguinaldo, que puede pagar alguna incapacidad cuando todavía se está trabajando. Esas prestaciones en dinero no participan de esta parte que se va a heredar al papá, a la mamá, desde luego también a la de viudez o a la de orfandad. Entonces, vemos que sí hay cosas que permite la ley, pero también ciertas limitaciones, ciertas acotaciones para permitir que la persona perciba este beneficio. Nos continúa diciendo que el instituto concederá en los términos de este artículo la pensión de orfandad a los huérfanos mayores de 16 años si cumplen con estos requisitos. Pasamos ahora al artículo 157. ¿Cuántos hemos visto? Por si lo quieres anotar y luego tú profundizar en el chequeo de estos artículos: el 152, el 153, el 154 que tiene 3 fracciones, el 155 que ya empieza a hablar el 156 que ya empieza a hablar de la pensión de orfandad, y vamos a ver ahorita a continuación, en cuanto regresen nuestros amigos de la radio, el artículo 157, que de manera general te puedo anticipar, nos dice que la pensión del huérfano de padre o madre será igual, lo que te comentaba hace unos minutos, al 20% de la pensión de invalidez, de vejez o de cesantía en edad avanzada que el asegurado estuviere gozando al fallecer, o de la que le hubiere correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez. Entonces, ¿cuánto le va a tocar a los hijos? Por igual, el 20%. Si hubiera el caso de los papás, cuando nadie más puede tener el derecho, también 20%. Estamos de regreso en este programa Monitor Financiero con el tema de si podemos heredar las pensiones, y pues ya vemos que sí se pueden heredar. Antes de continuar, quisiera agradecer aquí a la señora María, que nos dice que quiere saber si tengo derecho a la pensión. Mi esposo falleció y antes de morir se casó en otro estado, pero no se habría... Bueno, aquí ya, esta sería una cuestión que habría que tocarla de manera o en una plática ya un poquito más personalizada. También lo comento si alguien tiene por ahí alguna duda de este tema que estamos viendo y quisiera tener alguna plática personalizada, puede contactarme por medio aquí de la estación, el teléfono en cabina. También me pueden contactar vía mi correo electrónico, que es mi nombre, enrique.damian.ramos@gmail. Ahí pueden localizarme, mandarme un correo y ponernos de acuerdo si ustedes creen que requieren alguna orientación ya más personalizada para tocar temas pues un poquito más profundos, como es el caso de que me están comentando. Pero sí les pediría de favor que si tienen algún caso que comentar, pues lo hagan a este
correo electrónico o por medio aquí de la estación y me mandan sus datos para yo ponerme en contacto con ustedes. Continuamos entonces con este artículo 157, que es la que nos dice que los hijos van a recibir el 20% por igual, siempre y cuando la suma de estos 20% que se va a dar, y en caso de que esté todavía la viuda, pues no exceda del 100% de lo que se le percibía el pensionado o el asegurado. Nos dice, o de la que hubiese correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez. Si el huérfano lo fuera de padre y de madre, se le otorgará en las mismas condiciones una pensión igual al 30%. Pudiera darse el caso de que fallece el papá, fallece la mamá del asegurado, y lo lógico sería pensar que pues va a recibir el 20% de uno y va a recibir el 20% de otro, pero no. La ley aquí lo topa a que sí va a aumentar, no va a ser el 20%, pero lo topa a un 30%. Si al iniciarse la pensión de orfandad, el huérfano lo fuese de padre o de madre y posteriormente falleciese el otro progenitor, la pensión de orfandad se aumentará del 20% otra vez al 30%, no al 40%, como pareciera lógico, a partir de la fecha de la muerte, desde luego, del ascendiente. El ascendiente puede ser entonces papá o mamá. El último artículo que toca este tema de esta ley es el artículo 158. ¿Y qué nos dice? El derecho al goce de la pensión de orfandad comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado y cesará con la muerte del beneficiario, o alcanzado la mayoría de edad, los 16 años, o bien a una edad mayor, de acuerdo con las disposiciones que ya comentamos de artículos anteriores. Con la última mensualidad, igual que pasa con la viuda cuando vuelve a casarse o vuelve a vivir en unión libre, con esta última mensualidad, el asegurado joven, el estudiante, se le otorgará al huérfano un pago de finiquito, pero en este caso nada más va a ser de 3 meses de la pensión. O sea, cuando el joven llega a los 16 años y ya no sigue estudiando, ¿qué es lo que pasa? Hasta ahí deja de percibir la pensión, pero se le entrega también un pequeño finiquito, en este caso de 3 meses únicamente, no como la viuda, que va a percibir un finiquito de 3 años de lo que estaba percibiendo. Entonces, resumiendo un poquito todo lo que comentamos, vemos que a la pregunta con la que inicié el programa, ¿las pensiones se heredan? Sí, sí se pueden heredar. Si la persona está casada, la viuda es la que tiene el derecho, no importa que haya otras personas que hayan tenido relación, el hecho de que la viuda esté casada legalmente acaba con todas, cualquier otra posibilidad de que otra, en este caso mujer, o en el caso de que otro hombre, perciba el dinero de la pensión. En el caso de que no haya un matrimonio legal, ¿qué pasaría? Las demás mujeres, si fuera más de una, pues todas pierden el derecho. Si fuera nada más una mujer en unión libre, que tenga más de 5 años viviendo con el trabajador, sí procede pedir la pensión. Aquí también se entendería que si una persona está casada, la persona, el pensionado, se separa, mas no se divorcia, se vuelve a casar en otro lugar, ¿qué pasaría de acuerdo a la ley de lo familiar? No soy abogado, pero esto pues es lógico, que el segundo matrimonio, aunque estén casados por el civil, es nulo de nacimiento. No hay matrimonio. En cuanto la primera esposa demostrara que ya estaba casada con él y que nunca se divorció, que hubo abandono de hogar, entonces cualquier otro matrimonio que se dé por el civil no tiene validez, es nulo desde que nace. Y esto pues lo pueden checar
con cualquier abogado que hable de lo que es lo civil, o un abogado de lo familiar, de que los demás actos que se den no tienen valor porque esta persona de derecho nunca se divorció. Entonces el vínculo de manera legal nunca se disolvió, y los demás que se den pues no tienen ningún reconocimiento legal. Y vimos entonces también que los hijos pues tienen derecho hasta llegar a los 16 años. No hay que demostrar nada, salvo que son hijos, y después de los 16 años lo único que tenemos que demostrar es que están estudiando en una institución con registro de validez oficial hasta los 25 años. Y por último, ¿qué pasa cuando la viuda que estaba recibiendo la pensión de su pareja, de su marido, de su esposo, cuando ella fallece, ahí termina la pensión? Ella a su vez ya no los puede heredar porque ella no es la beneficiaria directa. Ella no era la persona trabajadora que recibió una pensión. Ella recibió a su vez por herencia, o sí, por herencia, digámosle así, una pensión, y ella ya no puede seguirla pasando a su descendencia. Hasta ahí queda. ¿Y los papás cuándo juegan? Los papás juegan cuando no hay esposa, no hay hijos. Entonces sí, la ley activa el derecho para que los papás, la mamá, siempre y cuando hayan sido registrados como beneficiarios del asegurado o del pensionado y cumplan con los requisitos que marca la ley para recibir la pensión. Te recuerdo entonces que si tienes por ahí alguna duda o requieres alguna atención, ya que nos veamos de manera personalizada, puedes contactarme aquí por medio de Radio Esperanza, o también te di mi correo electrónico, te lo repito, enrique.damian.ramos@gmail.com. En este puedes tú mandarme algún correo, alguna duda, y ya nos ponemos de acuerdo para ver una consulta pues ya más personalizada de acuerdo al caso de cada quien. Pues muchas gracias por haberme escuchado. Espero este tema haya sido de su interés, les ayude. Les recuerdo la ley de 1973, los artículos que vimos del 152 al 158. Ya si quieren que veamos alguna interpretación, pues ya lo pudiéramos ver, como les digo, en una consulta personalizada. Muchas gracias, agradezco a ustedes, agradezco a Radio Esperanza el espacio. Síganse cuidando, esto todavía no termina, no dejen de vacunarse, cuídense para que nos cuidemos todos. Hasta luego. Patricia. Patricia.